¿Es Coca-Cola una acción realmente tan segura como parece? ¿Está sobrevalorada? Hoy en ABF Economist vas a ver el análisis a fondo de una de las empresas más icónicas del mundo. Veremos su modelo de negocio, las métricas de valoración más relevantes y lo más importante, estimaremos el valor intrínseco de la acción. Quédate hasta el final porque vamos a ver si Coca-Cola sigue siendo una buena inversión en la actualidad, a los precios y valoraciones a las que cotiza. Así que, vamos al lío. Como introducción, no hay que destacar nada relevante que no sepamos de Coca-Cola, puesto que es una de las empresas líderes mundiales en bebidas no alcohólicas, conocida prácticamente por su icónico refresco y una amplia gama de productos que la acompañan. La empresa se fundó en 1892 y opera en más de 200 países. Es valorada por su fuerte marca, distribución global y diversificación en bebidas azucaradas. Y hay que destacar que en los últimos meses la acción ha mostrado una estabilidad con ligero crecimiento, impulsada por buenos resultados financieros y una demanda constante, destacándose así como una opción defensiva en mercados volátiles. Podemos encontrar a Coca-Cola cotizando en la bolsa de Nueva York bajo el ticker KO. Y en los últimos 5 años la cotización de Coca-Cola se ha revalorizado un 32%, después del desplome brutal que tuvo en la época del COVID. Podemos ver ciertos picos en los que Coca-Cola ha sido un buen nivel de compra y en la actualidad está cotizando a $67,86 por acción. Y como ya sabéis, si queremos analizar la acción de una empresa hay que saber el modelo de negocio de la misma empresa, por lo que vamos a desglosar los ingresos que se basan específicamente en ventas de concentrados, jarabes y las bebidas listas a embotelladores y distribuidores, puesto que Coca-Cola simplemente vende los concentrados que fabrica él mismo a empresas que se dedican a embotellar y distribuir su propio producto. De gastos podemos destacar que tiene un elevado coste en marketing y publicidad, debido a los famosísimos anuncios en los que Coca-Cola se publicita. Vemos unos gastos moderados en I+D y administración, y unos costes bajos en producción, puesto que no embotella a gran escala, sino que externaliza este servicio a otras empresas que se dedican específicamente a embotellar y distribuir su producto. Y viendo las claves del modelo de negocio, vemos que tiene un modelo de licencias con embotelladores, puesto que podemos encontrar a Coca-Cola por un lado y a otras empresas que se dedican a embotellar su producto. Vemos también que se destaca por una marca global fuerte, puesto que es una de las empresas más reconocidas mundialmente. También vemos que tiene una buena diversificación en productos y una presencia en más de 200 países. Destacamos de la empresa que tiene un elevado margen por bajo coste del concentrado y escala operativa, y que el negocio se basa en franquicia de producto y valor de marca. Como podemos ver, la mayor parte de los ingresos proviene de Norteamérica, seguido de Europa, Latinoamérica y en la parte oriental. Y aquí podemos ver cómo tiene una fuente de ingresos de embotellamiento. Y como vamos a ver más adelante, Coca-Cola tiene unos márgenes de beneficio bastante buenos, con un margen bruto del 62%, un margen operativo del 34% y un margen neto del 30%. Con lo que se puede decir que Coca-Cola tiene unos márgenes sobre el beneficio que tiene fiscalmente bastante elevados. Bien, destacamos las ventajas competitivas que hacen a Coca-Cola una de las empresas más fuertes en su sector, puesto que vemos que tiene una marca global líder con un reconocimiento universal y fidelidad del consumidor, puesto que el consumidor que consume Coca-Cola prefiere esta marca a otras marcas blancas o competencia. Vemos también que tiene una red de distribución masiva, con una presencia en más de 200 países con un alcance excepcional. También vemos que tiene un modelo de franquicia, puesto que Coca-Cola produce el concentrado y los embotelladores manejan la producción y logística, con lo que externaliza esta parte de la mecánica de su modelo de negocio. También destacamos una elevada rentabilidad, puesto que el margen bruto es elevado por bajo coste del concentrado. También vemos una diversificación de portafolio, puesto que tiene bebidas sin azúcar, aguas, jugos y bebidas energéticas.
Además de que Coca-Cola se beneficia de economías de escala, puesto que su reducción de costes se debe al elevadísimo volumen global de operaciones que realiza. Y es que, como podemos ver, en 2002 se hizo un estudio mundial del consumo de Coca-Cola que hay en el mundo. Y como podemos ver, en países desarrollados existe un consumo bastante más elevado de Coca-Cola que en el resto del mundo, como puede ser Asia o África. De aquí nos podemos dar cuenta del gran alcance que tiene Coca-Cola por su valor de marca. Pero también hay que destacar ciertos riesgos y desafíos a los que hace frente Coca-Cola en los próximos años, puesto que se destaca un cambio en los hábitos del consumo con una demanda creciente de bebidas saludables y baja del consumo de azúcar. También vemos una presión regulatoria, puesto que impuestos a bebidas azucaradas en varios países producen cierto riesgo en cuanto a aumento de precio de Coca-Cola. También observamos una competencia intensa, destacamos a PepsiCo, marcas blancas y nuevos competidores en bebidas funcionales que se asimilan a los refrescos que proporciona Coca-Cola al consumidor. También vemos cierta dependencia de embotelladores, con riesgos en la cadena de suministro y control operativo. Además de riesgos en sostenibilidad, puesto que existen ciertas críticas por abuso de plástico y huella hídrica. Y por último, subrayamos saturación en mercados maduros, con crecimiento limitado sobre todo en Estados Unidos y Europa, puesto que ya ha alcanzado unas cuotas de crecimiento máximas en estos territorios, con lo que debe de hacer frente a buscar crecimiento en otras zonas geográficas. Vamos a hacer un breve repaso a los últimos resultados financieros que ha presentado Coca-Cola y vemos que ha batido estimaciones del beneficio por acción, pero no de ingresos, que se han quedado por debajo por muy poco. Destacamos que los ingresos netos han aumentado un 1%, mientras que los ingresos orgánicos crecen al 5%, gracias a un aumento del precio del 6%, compensando así la caída del volumen. Vemos que el margen operativo ha sido del 34,1%, subiendo casi un 2% respecto al ejercicio anterior. Vemos que los beneficios por acción han crecido un 58%, pero esto se debe principalmente a la adquisición que ha realizado Coca-Cola en este trimestre. También podemos ver un flujo de caja operativo negativo en este trimestre de 1,4 billones, con lo que vamos a ver que Coca-Cola ha bajado este ejercicio el flujo de caja libre que estaba generando en los últimos años. Y vemos que la marca de Coca-Cola Cero Azúcares ha crecido un 14%. Y podemos ver en los resultados que los ingresos orgánicos crecen un 5% debido básicamente a un aumento del precio del 6%, que compensa un 1% la bajada del volumen. Vemos cómo el beneficio operativo crece un 15% y los beneficios por acción reportados crecen un 58%, como hemos dicho, por la adquisición de Fairlife. De aquí podemos ver cómo el beneficio neto crece un 4%, el beneficio bruto crece un 4%, y debido a la bajada de otros cargos operativos, la empresa ha aumentado un 63% el beneficio operativo, con lo que podemos ver un crecimiento del 58% del beneficio por acción. Y con estos resultados vimos a Coca-Cola que bajó tan solamente un 1,4% después de reportar estos resultados. Pero pasamos a ver las métricas de valoración y vemos que en la actualidad Coca-Cola está cotizando tan solamente un 8% por debajo de sus máximos históricos. Vemos que es una empresa que muy pocas veces la vemos corrigiendo por debajo del 15% respecto a máximos históricos, con lo que vemos que es una empresa bastante sólida financieramente y con pocas bajadas de cotización superiores al 15%. Podemos ver en la época del COVID que tuvo una corrección del 35% respecto a sus máximos de entonces. Con lo que podemos intuir que Coca-Cola, cuando se acerca a una corrección del 15%, podría ser buena oportunidad de inversión. Ojo, siempre estudiando a qué se deben estas correcciones. Bien, respecto al nivel de endeudamiento vemos que la deuda total respecto al EBITDA está en las 3 veces. Aunque sí que es cierto que es un nivel un poquito elevado, es normal debido al elevadísimo coste que tiene la infraestructura que tiene Coca-Cola por su sector. Y si vemos la deuda respecto al capital está en el 177%. Aquí sí que es cierto que peligra un poco,
puesto que existe un exceso de financiamiento con el capital de la empresa. También podemos ver cómo los ingresos a partir de la pandemia no han parado de crecer y la empresa está facturando más beneficio bruto que nunca, con lo que podría explicar que Coca-Cola esté cotizando cerca de máximos históricos. Además, podemos ver un margen de beneficio bruto del 61%, un margen espectacular por el modelo de negocio que tiene Coca-Cola. Destacamos que la empresa tiene un crecimiento anual pésimo de prácticamente el 0% en la última década. Y esto se debe a la bajada que tuvo de los ingresos en 2018 y el decrecimiento en el año del COVID. Y vemos que en 2025 está creciendo ni al 3%, con lo que vemos que es una empresa de muy bajo crecimiento, pero como podemos ver el margen de beneficio neto está en el 22%, un margen espectacular. Podemos ver un retorno sobre el capital invertido en la actualidad del 15%, subiendo paulatinamente respecto a hace 5 años. Y esto se debe básicamente al aumento de beneficio que ha tenido Coca-Cola en estos últimos años. Y como hemos comentado, el free cash flow que tiene Coca-Cola se ha bajado en este último ejercicio debido a la adquisición de Fairlife que ha realizado. Y ha bajado la caja neta que tenía de prácticamente 10 billones de dólares a 4,74. Y como podemos ver, la deuda total está en 46 billones, prácticamente 9 veces el free cash flow que tiene la empresa. Sí que es cierto que Coca-Cola opera con un nivel de endeudamiento un poquito elevado, pero nada excesivo. Y vemos un margen de free cash flow del 10%, un margen bastante bueno que tiene Coca-Cola. Bien, del dividendo que reparte Coca-Cola, vemos que la rentabilidad está al 3% en los precios actuales, con un crecimiento muy bajo del 4% anualizado en los últimos 5 años, y el payout no supera el 70%, con lo que podemos ver que es sostenible a largo plazo. Además, Coca-Cola está dentro del grupo selecto de Dividend King, puesto que lleva 63 años consecutivos aumentando y repartiendo dividendos a sus accionistas. Respecto al dividendo, podríamos decir que va un poco justo, puesto que como vemos que paga el dividendo de los accionistas con deuda, puesto que no le llega con el free cash flow que tiene en la actualidad. Antes sí que le llegaba, pero con esta bajada el pago del dividendo se realiza a través de deuda que tiene la empresa, con lo que veremos si en los próximos años no existen ciertos problemas de solvencia con el dividendo de Coca-Cola. También existe un programa de recompra de acciones, pero prácticamente nulo en la actualidad. Mientras que si vemos a una década vista, la empresa estaba recomprando prácticamente el 2% de sus acciones anuales. Con lo que estaremos atentos si Coca-Cola decide reactivar las recompras de acciones en los próximos años. Pues bien, con todo esto llegamos a ver a que Coca-Cola cotiza 24 veces beneficios, una de las medias que ha tenido en la última década, sin contar la sobrevaloración que tuvo en 2018, y vemos que cotiza cerquita de máximos históricos alcanzados muy recientemente. Creo que deberíamos encontrar a Coca-Cola a unos precios con un margen de seguridad más elevado, puesto que, como hemos dicho, existen buenos precios y puntos de compra cuando la acción corrige cerca de un 15%. Así que ahora estimaremos el valor intrínseco de Coca-Cola para ver la comparativa al precio actual que cotiza. Pasamos a ver la plantilla Excel de valoración de acciones y si ponemos el ticker de la empresa nos recopila a datos actualizados las métricas de valoración que queremos que nos importe. Vemos que la empresa tiene unos márgenes de beneficio espectaculares y destacamos un retorno sobre el capital que sobrepasa el 44%. Vemos aquí el dividendo que está en el 3,2% de rentabilidad y el payout que es un poquito más elevado del que hemos visto anteriormente. Y aquí podemos ver la cotización que está muy cerquita de máximos históricos alcanzados muy recientemente. Pasamos a ver el modelo de valoración a través de crecimientos estimados con los beneficios por acción futuros. Como ya sabéis, ponemos primero los beneficios por acción de los últimos 10 años, que podéis encontrar en esta página web de finanzas que recopila ciertos datos históricos bastante relevantes que nos ayudan a analizar las empresas. Pues bien, con estos beneficios por acción
vemos que el crecimiento anual compuesto es del 13% y el crecimiento medio es del 42%. Pasamos a estimar el precio por acción para los próximos 4 años y necesitamos el crecimiento promedio estimado de los ingresos y el beneficio por acción estimado para este ejercicio 2025. Pues bien, lo podemos encontrar en esta página web de finanzas y vemos que los beneficios por acción para este 2025 están en 2,98 dólares y el crecimiento de las ventas está en 3,35%. Pues bien, si ponemos estos datos, vemos que nos estima el valor intrínseco para los próximos 4 años. Sí que es cierto que no es muy elevado, pero vemos que es creciente y lineal debido a que es positivo el crecimiento de las ventas. Ahora pasamos a ver los diferentes escenarios sobre la valoración PER que tiene la empresa. Y vamos a coger los últimos 5 años para ver la cotización PER a la que ha cotizado Coca-Cola. Y la podemos encontrar en esta página web de finanzas también. Pues bien, de estos últimos 5 años Coca-Cola ha cotizado como mínimo a 18 veces beneficios. Yo creo que podríamos poner 15 veces beneficios para ser más conservador. Para coger un PER normalizado vamos a ver la media que ha cotizado, que son unas 22 veces beneficios. Y un PER optimista vamos a poner 28 veces beneficios, que es una de las valoraciones más elevadas a las que ha cotizado actualmente. Pues bien, si ponemos estas valoraciones PER, la plantilla Excel nos calcula un precio estimado en 73 dólares por acción y al precio actual de Coca-Cola que está cotizando ahora mismo, esto representa una rentabilidad del 7,88% y como es mayor, el resultado es de compra. Aquí podemos ver el valor intrínseco estimado, que es lineal y creciente debido al crecimiento de las ventas y el beneficio por acción estimado, y podemos ver los diferentes retornos a diferentes precios de compra a través de esta estimación. Pasamos a ver el método de valoración de Benjamin Graham. Y vamos a introducir los beneficios por acción estimados, que como hemos visto estaban en 2,98 dólares. Y vamos a ver el crecimiento medio de los beneficios por acción estimados de los últimos 5 años. Y como podemos ver, esto lo podemos encontrar en la primera hoja de la plantilla Excel. Y si vemos, vamos a coger un valor intermedio entre el crecimiento de los beneficios por acción anual de este ejercicio, que está en el 14%, y un crecimiento medio de los beneficios por acción para los próximos 5 años, que está en el 6%. Pues yo creo que si ponemos un crecimiento estimado del 10%, que es la media, y ponemos la rentabilidad de los bonos AAA que nos marca la fórmula, que como ya sabéis podemos encontrar en esta página web de finanzas, y vemos que a día de hoy está en el 5,16%. Pues si ponemos esta valoración, nos estima un precio estimado en 72 dólares por acción. Y al precio actual esto significa una rentabilidad del 6,3%. Y al ser mayor el precio de compra estimado al precio actual, el resultado es de compra. También podemos ver los diferentes retornos a diferentes precios de compra a través de esta estimación de Benjamin Graham. Y por último vamos a ver el modelo de valoración a través de múltiplos de empresas comparables. Y vamos a comparar a Coca-Cola con la máxima rival que tiene, que es PepsiCo. Si ponemos el ticker vemos que nos recopila el nombre de la empresa, el precio de la acción, los beneficios por acción y la valoración PER a la que cotiza. También vamos a comparar a Coca-Cola con Monster, debido a que también está dentro de las bebidas azucaradas. Y también vamos a ver a Nestlé, puesto que está dentro también de el segmento de bebidas. Pues bien, con estas empresas nos saca una media PER de 28 veces beneficios. Y si comparamos con los beneficios por acción de Coca-Cola actuales, nos estima un precio estimado de 78 dólares por acción. Y esto al precio actual de Coca-Cola significa una rentabilidad del 13,7%, por lo que el resultado es de compra. Y también podemos ver los diferentes retornos a diferentes precios de compra.
Por último, vamos a ver la estimación precio objetivo por acción por la media de los 3 modelos que hemos estimado. Como podéis ver, son precios bastante razonables y bastante parecidos, por lo que existe lógica en la metodología que hemos utilizado. Y como vemos, el precio promedio está en 74,91 dólares por acción, y esto significa una rentabilidad del 9,42% a los precios actuales. Por lo que el resultado es de compra. Y aquí podéis ver los diferentes retornos a diferentes precios de compra por la estimación que hemos realizado. Por lo que si la acción cayera un 10%, la rentabilidad sería del 17%, pero si la acción subiera un 10% a 75 dólares por acción, la rentabilidad sería prácticamente nula. Y como siempre, quiero recordarte que esto no es ninguna recomendación de inversión en la compañía Coca-Cola. Y siempre debes hacer tu propio análisis antes de invertir en cualquier empresa. Hemos visto que Coca-Cola es una de las empresas más reconocidas del mundo por su icónica bebida refrescante y su amplio catálogo de bebidas. Tiene un modelo de negocio espectacular con un foso de mercado bastante importante. Y vemos que está bien diversificado geográficamente, pero existe cierto riesgo con la competencia que puede peligrar la cuota de mercado en los próximos años. Observando las métricas de valoración, vemos que la acción no suele corregir más de un 35% respecto a máximos. El nivel de endeudamiento es aceptable, un poco elevado debido a la elevada infraestructura que debe de hacer frente por su modelo de negocio. Coca-Cola no para de aumentar ingresos y beneficios brutos en los últimos años, con un margen de beneficio bruto del 61%. Sí que es cierto que prácticamente no tiene crecimiento de ingresos, pero vemos que el margen de beneficio neto está en el 21%. El retorno sobre el capital invertido está en el 15%, subiendo progresivamente en la última década. Observamos que la caja disponible se ha reducido en el último año, puesto que la deuda total es 9 veces el free cash flow, y vemos que el margen de flujo de caja libre está en el 10%, un margen bastante bueno. Coca-Cola reparte un dividendo con una rentabilidad del 3%, de bajo crecimiento pero sostenible a largo plazo, perteneciendo así al grupo selecto de Dividend King. Con estos datos vemos que la acción cotiza 24 veces beneficio, una de las valoraciones más baja en la última década, pero personalmente creo que es recomendable encontrar la acción en un punto de cotización más bajo. Pero por la estimación del valor intrínseco que hemos calculado, vemos que por las 3 estimaciones la acción cotiza por debajo del valor intrínseco estimado, así que puede existir cierto margen de rentabilidad a estos precios. Y ya sabes, si te ha gustado el vídeo no te olvides de darle un buen like para apoyar el canal, suscribirte si todavía no lo has hecho y enviar este análisis de Coca-Cola a la persona que creas que le interesa. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.